Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase en la cual veremos algunas instrucciones básicas para la configuración de entradas y salidas digitales del microcontrolador y crear nuestro primer proyecto. Recordemos que nuestro Arduino tiene 14 pines que pueden funcionar como entradas y salidas digitales, desde el 0 hasta el 13. Pero antes de trabajar las salidas o outputs y las entradas o inputs, necesitamos que configurarlas como tal. Para configurar esos pines de entrada o salida vamos a utilizar la instrucción pinMod. Esta instrucción tiene dos parámetros, el pin que vamos a trabajar y el modo de trabajo. Recordemos que esto forma parte de la configuración de puertos y periféricos de nuestro microcontrolador y por lo tanto va dentro de la función setup. Los pines, como ya comentaba, podemos hacer el uso desde el 0 hasta el 13. Cualquiera de estos pines o este valor lo vamos a colocar en este parámetro. Y el modo es el modo de trabajo o de operación de dicho pin. Si va a trabajar como input o como output. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer para trabajar los pines. Configurar su modo de trabajo. En caso que hayamos programado o configurado alguna salida o algún pin como salida digital, lo que procede es a dar salidas digitales o valores altos y bajos, pulsos, a dicho pin que configuramos como salida. Y para crear estos pulsos de salida, lo vamos a hacer a través de la instrucción digital write. Lo que vamos a hacer es escribir un valor digital en el pin de salida. Esta instrucción tiene dos parámetros, el pin, el cual configuramos como salida, y el estado que queremos escribir en dicho pin. Los pines son del 0 al 13 que ya habíamos comentado y el estado es low o high. Como high es un 1 lógico y un low es un 0 lógico. O en términos de corriente, 5 volts, 0 volts, que son los valores en los cuales opera nuestro microcontrolador. A manera de instrucción podemos escribir tal cual la palabra low o el número 0, la palabra high o el número 1. Cualquiera de estos dos elementos que trabajemos lo va a leer nuestro programa. Entrada digital. Nosotros podemos configurar los pines como entradas, pines que van a leer estados digitales, el high o el low, que ya sea a través de sensores o a través de botones. La instrucción a utilizar es el digital read y este solamente maneja un parámetro que es el pin en el cual vamos a leer un estado digital. Al igual que el write, son instrucciones que van dentro de nuestro programa principal o del loop. Por ejemplo, nosotros podemos tener una entrada digital con un valor high o 1 lógico y hacer la pregunta: si digital read es igual a 1, vamos a encender un LED o apagarlo, o encender un motor, apagar un motor o alguna otra instrucción. Esto por mencionar un ejemplo, y vamos a utilizar una estructura selectiva if para nuestro primer programa. Vamos a realizar un ejercicio en el cual tengamos un LED conectados a una salida digital y un botón pulsador en una entrada digital para crear nuestro primer proyecto. Muy importante, prácticamente en todos los proyectos que se usan en Arduino se manejan retardadores de tiempo, retardos de tiempo. La instrucción más comúnmente utilizada es la función delay. Esta función delay nos da retardos de tiempo, maneja un parámetro que es un valor numérico entero expresado en milisegundos, de tal forma que si yo quiero un retardo de tiempo de 1 segundo, simple y sencillamente escribo aquí el número 1000. Es importante manejar retardos de tiempo, ya que, por ejemplo, si vamos a tener un LED conectado a una salida digital, damos la instrucción de encendido y que espere un lapso de tiempo o que se mantenga encendido por un lapso de tiempo. Apagamos el LED y que ese estado apagado
lo mantengamos por un lapso de tiempo. Eso lo hacemos con el delay. Y podemos hacer estructuras en donde tengamos un encendido apagado, un LED, en lapsos de tiempo que nosotros definamos. Ya teniendo en cuenta estas instrucciones, vamos a desarrollar nuestro primer proyecto. Vamos a abrir una hoja en blanco, un área de trabajo de programación. Por default nos crea estas dos funciones, el setup y el loop, que son la base de la estructura de un programa en Arduino. No vamos a declarar ninguna variable, entonces por lo tanto nos vamos directamente a nuestro setup. Vamos a configurar un pin como salida digital y lo hacemos a través de la instrucción pin mod y vamos a utilizar el pin número 13. En este pin número 13 vamos a conectar un LED y este va a estar configurado como salida output. Finalizamos la línea de instrucción con un punto y coma. Ponemos un comentario en la cual nos indique que esta va a ser una salida y tendremos conectado un LED. Vamos a nuestro void loop. Aquí ya vamos a ejecutar las instrucciones de salida, dar salidas en alto o en bajo para encender el LED. Para escribir pulsos digitales lo vamos a hacer a través de la instrucción digital write. En el pin número 13 vamos a escribir primeramente un estado en alto, high. Con esto estamos diciendo que vamos a encender el LED. Una vez que se encienda el LED, vamos a dejarlo encendido por un lapso de tiempo. Y aquí es donde vamos a utilizar la instrucción delay. Vamos a dejar 400 milisegundos. Después de que pase ese lapso de tiempo, vamos a escribir nuevamente en el pin número 13, pero un estado en bajo, low. O dicho en otras palabras, vamos a apagar el LED. Y vamos a mantener ese estado apagado por un lapso de tiempo. Delay, los mismos 400 milisegundos. Recordemos que la estructura loop es una función que se va a estar repitiendo continuamente. Por lo tanto, al inicio encendemos el LED, se mantiene encendido por 400 milisegundos, posteriormente apagamos el LED, se mantiene apagado por un lapso de tiempo y repite el ciclo. Esto va a estar repetido constantemente. Vamos a compilar y a simular. A través del botón verificar, donde se encuentra la palomita, vamos a compilar nuestro programa. Nos va a pedir que guardemos el proyecto, vamos a guardarlo como ejercicio número 1. Entrada y salida digital. Recordemos que al compilarlo, nuestro ID de Arduino va a crear un archivo hexadecimal, un archivo en lenguaje máquina que nuestro microcontrolador va a poder leer y ejecutar. Hay que buscar la ruta en donde se guardó dicho archivo hexadecimal. Nosotros lo ubicamos por el nombre que le pusimos al proyecto y su extensión .ino.exe. Vamos a copiar esta liga. Estando en nuestro simulador vamos a agregar los componentes. Lo primero es el Arduino 1. Vamos a buscar un LED. Lo buscamos con la palabra LED, guión y el color que más nos guste. Yo voy a utilizar un LED color verde. Vamos a agregar una resistencia, min-res, cualquier resistencia. Y por último un botón pulsador, button con doble T. Lo agregamos. Ponemos nuestro Arduino y un LED. Lo voy a rotar y el LED va conectado en el pin número 13 que configuramos como salida. En un circuito real en físico es recomendable poner una resistencia limitadora de corriente que proteja nuestro LED
En la simulación no es necesario, más sin embargo vamos a hacerlo. Vamos a poner una resistencia de 100 ohms. En la barra de herramientas lateral vamos a buscar Terminals Mode y vamos a buscar una tierra. Esta tierra es equivalente a un negativo de la fuente. Cuando demos un pulso en alto, o sea los 5 volts positivos, con este negativo se va a polarizar nuestro diodo y va a pasar a conducción. Damos doble clic en el Arduino y en esta parte pegamos la ruta que habíamos copiado. Damos OK. Damos play a la simulación y vemos que se enciende y apaga el LED en intervalos de tiempo. Nosotros podemos visualizar en nuestro simulador algunos puntos en color rojo y color azul, siendo el azul un indicativo de que existen ceros lógicos y un rojo indicando unos lógicos. Esto es de gran ayuda para ver cómo está operando nuestro circuito electrónico. Ahora vamos a agregar un botón para dar lectura a una entrada digital. Vamos a nuestros componentes, seleccionamos el botón, lo ponemos en nuestra área de trabajo. Vamos a crear un circuito pull down. Este es un circuito que contiene una resistencia y pues obviamente el botón. Esta resistencia vamos a dejarla en 1 kilo. Este circuito vamos a alimentarlo, nos vamos a Terminals Mode, agarramos una tierra y un power. Por default este power tiene un valor de 5 volts. Entonces ya tenemos nuestra fuente, el positivo y el negativo de 5 volts. Observen este circuito, mientras esté abierto el botón no va a dejar circular la corriente y por lo tanto en este punto va a haber 0 volts. Y aquí en este punto es donde vamos a conectar hacia la entrada digital del microcontrolador. En este momento estaría leyendo 0 volts o un 0 lógico, ya que está abierto el botón. En el momento que cerremos el botón va a dejar circular la corriente. Y al dejar circular la corriente, lo que va a ocurrir es que va a existir una caída de tensión en esta resistencia y por lo tanto la entrada digital va a leer un 1 lógico. Entonces al presionar el botón leeremos un 1 lógico y al mantenerlo abierto leerá un 0 lógico. Vamos a hacer las modificaciones en nuestro programa. En el setup vamos a configurar el pin número 7 como entrada input. Y aquí es donde vamos a tener conectado nuestro botón. En nuestro while loop vamos a dar lectura a nuestro pin digital de entrada y vamos a preguntar a través de un if si lo que está leyendo es un 1 o un 0 lógico. Si la entrada digital es un 1, va a ejecutar estas líneas de instrucción. Si es un 0, simple y sencillamente no lo ejecuta. La instrucción para dar lectura a una entrada digital lo hacemos a través de digital read y el pin de entrada digital. Entonces, si el valor es igual a un 1, vamos a ejecutar estas líneas de encendido y apagado de LED. Cuando sea un 0, simple y sencillamente lo brinca y no ejecuta nada. El LED se mantendrá apagado. Vamos a compilar para que se guarden las modificaciones. Mucho ojo, ya no es necesario volver a copiar y pegar la ruta del archivo hexadecimal, ya que los archivos los tenemos, o los programas los tenemos abiertos, tanto el compilador como el simulador. En el momento que cerremos se va a perder la conexión y tendríamos que volver a copiar la liga. Para que se vean reflejados los cambios, simplemente es darle stop y play nuevamente. Vemos que el LED se mantiene apagado ya que el botón está abierto. Hay un 0 lógico de lectura. En el momento que lo cierro,
va a haber un 1 lógico de lectura y va a ejecutar lo que se encuentra dentro del if, o sea, el encendido y apagado del LED. En el momento que suelto el botón, el LED se mantendrá apagado. Con este proyecto sencillo ya configuramos una salida digital, una entrada digital y la configuración de los pines como tal. Espero que haya quedado claro este concepto. En la siguiente clase veremos un proyecto un poco más elaborado y que quede claro aún mejor estos conceptos. Aquí finalizamos la clase y nos vemos hasta la siguiente.